tardes, mis hermanos. Señor le bendiga. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa de oración para compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios. Estamos estudiando, viendo el libro de Efesios y vamos a ir al capítulo número 1. Y nuevamente vamos a seguir con el tema que estábamos tratando el domingo pasado. ¿Qué necesitas pedirle a Dios? ¿Qué necesitas pedirle a Dios? Y vamos a ver en el capítulo número 1, versículo 15 hasta el versículo número 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos, Dios del cielo, estar en tu casa de oración, orando, clamando a tu nombre. También queremos rogarte, Dios del cielo, que usted pueda tomar el control de la exposición de tu mensaje, que las distracciones, Señor, que hay alrededor, la bulla, Señor Padre, la música, todo ese ruido, Señor, que hay a nuestro alrededor, que usted pueda quitarlo, Padre celestial, y pueda poner, Padre celestial, en nuestros corazones, prestar atención a tu palabra, oír tu palabra, y que tu palabra, Señor, pueda ser de edificación, y que usted pueda llevarse, Señor, todas estas distracciones, y que podamos exponer tu palabra libremente, sin ningún obstáculo o tropiezo. Perdónanos, Señor mi Dios, porque somos vasos, Señor, inútiles, somos vasos, Señor, inservibles, y usted, Señor, le ha placido mostrar su misericordia y su gracia para con nosotros. No merecemos todo lo que usted ha hecho por nosotros, no merecemos su gracia, no merecemos su amor, no merecemos, Señor, la obra de Cristo en nuestras vidas, no merecemos, Señor, estar, Señor, aquí de pie delante de ti. Y te doy gracias, Padre, por tu misericordia para conmigo. Te pido, Padre celestial, que tu Santo Espíritu pueda tocar mi corazón, mis labios, mi mente, y que tu presencia, Señor, esté sobre mí. Y permíteme, Señor, ser de bendición a tu pueblo, que seas tú, Señor, quien hable a tu pueblo. Porque si es palabra mía, Señor, es inservible, pero si es palabra tuya, tus palabras son palabras de vida eterna. También quiero poner en tus manos, Señor, a la hermana Laura, para que usted obre en ella, obre en su cuerpo, obre en su salud. Oh Dios del cielo, obre el milagro, Señor, de la sanidad. Así, Padre, como usted ha obrado en otras veces, Señor Padre, usted puede obrar en estos momentos una obra, Señor, de milagro en la vida de nuestra hermana Laura. Oh, mi Dios eterno, tú eres poderoso para hacer eso y mucho más. Te pedimos, Dios del cielo, que usted se glorifique y usted pueda traer salvación a su familia. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, nosotros estuvimos
estuvimos viendo, voy a tomar el micrófono por el ruido que hay a mi alrededor y así ustedes me pueden escuchar mejor. Puede haber más audio, más fuerte. Bien, nosotros el sábado pasado estábamos viendo qué necesitas pedirle a Dios. ¿Qué necesitas pedirle a Dios? Y estuvimos viendo que nosotros, mis hermanos, tenemos el problema, todos nosotros tenemos el problema, que muchas veces nuestras oraciones contienen muy poco o no contienen, y si lo contienen muy poco contenido espiritual. Es decir, nuestras oraciones están plagadas más de nosotros mismos, de nuestros deseos carnales, de nuestros deseos materiales, pero pocas veces, mis hermanos, nosotros pedimos por las necesidades espirituales que tenemos. Y muchos de los que estamos aquí, muchos de los que estamos escuchando este mensaje, tenemos muchas necesidades espirituales. Y esta persona que está aquí exponiéndole la palabra de Dios también tiene muchas necesidades espirituales. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de orar para que Dios supla esas necesidades espirituales. Por eso vimos la idea que pusimos en este mensaje, que el Señor ha puesto en este mensaje para nosotros, según estos versos, es que Dios ha puesto a nuestra disposición, Dios ha puesto a tu disposición muchas riquezas espirituales en Cristo. Tú necesitas clamar a Dios para poder comprender las riquezas espirituales que tienes en Cristo. Vuelvo y repito, la idea que podemos tomar, la idea central de estos pasajes es que Dios ha puesto a tu disposición muchas riquezas espirituales en Cristo. Entonces, mi hermano, tú necesitas clamar a Dios para poder comprender las riquezas espirituales que tienes en Cristo. Ahora, y estuvimos viendo en todo esto que nosotros debemos de pedirle a Dios entonces. Y uno de los puntos que vimos, según el versículo 17, es que te ayude a crecer en una mayor intimidad en Cristo. Y pudimos leer el versículo número 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación el conocimiento de Él. Y estuvimos viendo lo a que se refiere sabiduría espiritual, porque debemos de pedirle a Dios sabiduría espiritual. Y dice aquí que os dé sabiduría espiritual. Es algo, hermano, que se cultiva, es algo que se debe de trabajar, y nosotros debemos pedirle ayuda a Dios para obtener esta sabiduría espiritual. Por eso Pablo dice: yo estoy orando para que Dios os dé sabiduría espiritual. Pudimos ver también revelación de Él, y tenía que ver con esa revelación, hermano. Dios ha mostrado su plan, Dios ha mostrado su propósito para cada uno de nosotros. Dios quiere que pongamos en práctica lo que hay en su palabra, que vivamos una vida espiritual sabia, poniendo en práctica, siguiendo los reglamentos de la palabra de Dios, los mandatos de la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice, nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y Dios quiere, y Pablo ora para que nosotros también conozcamos las profundidades de Dios, el propósito de Dios para con nuestras vidas, hermano. Dios tiene un plan para mi vida y para tu vida. Dios tiene un plan, y este plan está en su palabra. Dios quiere que tú y yo le glorifiquemos. Dios quiere que tú y yo le exaltemos, pero nosotros vamos a conocer la forma en cómo Dios quiere usarlo para su gloria y su honra en las profundidades de la palabra de Dios. Dios te ha revelado, hermano, el plan que Él tiene para contigo y para con tu vida. Pudimos ver también que necesitas pedirle a Dios, que tú necesitas pedirle a Dios que te dé una voluntad, tu voluntad, que esté consciente
de su posición en Cristo. Hermano, usted debe tener una voluntad, una fuerza de voluntad, un deseo de vivir la vida cristiana, un deseo de entender, y ese entender va a venir que tú entiendas y comprendas cuál es tu posición en Cristo. Tú estés consciente, hermano, de esa posición en Cristo. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos, en otros versos o en otras versiones de la Biblia, alumbrando los ojos del corazón. Aquí dice los ojos de vuestro entendimiento, y esto tiene que ver con la voluntad. Nuestra voluntad, hermano, todo lo que hagamos tiene que tener un sentido, y lo que hagamos, ese sentido, está consciente de lo que está haciendo, y lo que está haciendo, lo está haciendo por la posición en la cual se encuentra en Cristo. Por ejemplo, debemos estar conscientes de la esperanza, porque dice el verso, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, consciente de la esperanza que tenemos en Cristo. También estamos conscientes de cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y estuvimos hablando de que esa herencia, hermanos, y aunque yo me miro a mí mismo y me digo, oye, yo no soy una herencia, hermano, somos pecadores perdidos, y Dios nos llama que somos sus herencias. Y conforme, hermano, eso debe llevar a nosotros. Si Dios me considera su herencia, yo debo estar consciente de eso, y yo debo de comenzar a vivir una vida que le glorifique a Él, porque yo le pertenezco a Él, yo soy herencia de Él, y mi vida debe glorificarle a Él. Yo debo hacer su voluntad. Mi voluntad debe estar sometida a la voluntad de Él. Mis deseos deben ser los deseos de Él. Todo lo que usted anhela, todo lo que usted desea, debe pertenecerle a Dios, para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Y vimos un poco el término de la posición, y tiene que ver que seamos conscientes que el poder de Dios está a nuestra disposición. El poder de Dios está a nuestra disposición. Por eso, este punto que vamos a ver ahora, que es la continuación, voy a tomarlo como quien dice de repaso, hablando del poder de Dios. ¿Qué necesitas pedirle a Dios? Que te ayude a comprender la magnitud de este poder. Estuvimos abundando un poco el domingo pasado sobre este poder, de que tenemos un poder, hermano, que está a nuestra disposición. Tenemos un poder que Dios nos ha dado a nosotros. Y aquí yo no estoy hablando como hacen algunas religiones que entienden, y valga la redundancia, hermano, este poder es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos da ese poder. Pero no quiero que ustedes entiendan, como hacen algunas religiones, que entienden que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza. No, hermano, el Espíritu Santo es todopoderoso, porque el Espíritu Santo es Dios. Y entonces, todo lo que vamos a ver aquí, hermano, es como la obra del Espíritu Santo. Y Pablo, hermano, para hablar de ese poder que reside en nosotros, y él habla del poder supremo de Dios. Él dice, ¿cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza? Aquí, hermanos, Pablo utiliza la supereminente, y es para hablar de algo que es ilimitado. Y nosotros lo entendemos por algo que es ilimitado, algo que es sin medida, hermano, es sin medida. Y el apóstol Pablo, utiliza varias palabras para describir este poder. Él dice que la primera palabra es la grandeza de su poder, y esta palabra es dinámica, que es algo dinámico que ocurre en nosotros, un poder activo
que ocurre en nosotros lo que hemos creído en Cristo Jesús. Es el poder de utilizar, ese es el poder que Dios utilizó en nosotros para darnos salvación. Recuerden a Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios activo para salvarnos. Es el poder de Dios activo para darnos la capacidad interior para cambiar y transformar nuestra vida. Es decir, mi vida va a ser transformada y ha sido transformada por el poder dinámico de la palabra de Dios, el poder del Evangelio. Muchos de ustedes y yo mismo, hermano, ustedes miren sus propias vidas a la luz de lo que dice la palabra de Dios 3 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, y usted compara como usted era antes y lo que usted es ahora, y usted solamente, hermano, caerá de rodillas y le dirá: Señor, gracias. Porque miren, mis hermanos, ninguno de nosotros y yo mismo busqué ser diferente. Es Dios que nos transforma, que seamos diferentes. Hay muchas cosas que nosotros hemos dejado y abandonado. Incluso nos preguntamos: ¿cuándo lo dejé? Hermano, usted no lo dejó. Fue el poder del Espíritu Santo que lo ha llevado hasta aquí. Es la obra de Dios. El que comenzó la obra de Dios, el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermano, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, santificando nuestras vidas, hasta que nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, a veces yo me pongo a ver este pasaje y no busco palabras, buscamos forma, y el apóstol Pablo está buscando forma, hermano, de hacerlo entender a nosotros de que este poder es infinito, y buscó muchísimas palabras, buscó sinónimos, porque, hermano, es un poder que no se puede describir con palabras. Podemos buscar las palabras, podemos buscar cosas semejantes, pero esas palabras se quedan cortas para escribir el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nos quedamos cortos para describir este poder. Dice: según la operación, la energía. Dice el versículo aquí: la supereminente grandeza es su poder con nosotros, los que creemos, según la operación del poder. Según la operación, ese poder tiene una energía en nosotros, a los que creemos, que trabaja en nuestro interior, produciendo cambios en obras de amor. Dice que esta operación, Pablo dice, según la operación del poder de su fuerza. Dice aquí, Pablo no está satisfecho, dice un comentarista, Pablo no está satisfecho con toda la potencia acumulada. Pablo utiliza 2 términos más: la operación del poder. La operación del poder dice kratos, que significa traducido de fortaleza, y el poder de su fuerza, que significa ichis, que tiene la aceptación de vigor. Un comentarista dice lo siguiente, otro comentarista dice lo siguiente, haciendo una pregunta sobre estos versos: ¿por qué Pablo agotó todos los recursos del idioma para encerrar la grandeza del poder de Dios? Porque estaba pensando en el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo le mostró que es el acontecimiento donde Dios empleó su poder y recursos. El poder infinito de Dios se pudo ver aquí en la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, hermano, Pablo lo que está tratando de buscar la forma de que la iglesia de Éfeso pueda entender este poder, y busca todas las dimensiones, busca todas las palabras, busca toda la forma de hacerlo entender que hay
un poder a nuestra disposición. Hay un poder a la disposición del creyente. Hay un poder a la disposición de cada uno de nosotros los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay un poder que está a nuestra disposición. Y tú necesitas, hermano, no es que te dé ese poder porque ya tú lo tienes, ese poder reside en ti. Es que tú puedas comprender la magnitud de este poder que está a tu disposición. Es eso, que Dios te ayuda a comprenderlo, que Dios te ayuda a entender que tú tienes un poder a tu disposición. No a pedir que te lo dé, ya tú lo tienes, vuelvo y recalco, vuelvo y repito, tú lo tienes, hermano. Es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El poder de Dios que transforma y cambia nuestras vidas. El poder de Dios que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. El poder de Dios que nos santifica y nos purifica y nos hace más puros. El poder de Dios que pone en nosotros la habilidad de servirle y obrar para su gloria y su honra. Hermano, usted ama porque el poder de Dios reside en usted. El amor no le pertenece a usted. El amor es de Dios. Ese deseo, hermano, de servirle, de servir a Dios, de leer la palabra de Dios, ese deseo no está en usted, hermano. Ese deseo lo ha puesto el Espíritu Santo en usted. Ese deseo y amor de querer sacrificarte por tu hermano en Cristo, eso no está en ti, hermano, ni en mí tampoco. Ese deseo y ese amor de sacrificio por otros hermanos lo puso el Espíritu Santo en ti. Hermanos, ninguno de nosotros, y el primero soy yo, estamos capacitados por nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia. No importa qué tan preparados e inteligentes seamos, ninguno de nosotros estamos capacitados para hacer y obrar de la manera como Dios quiere que obremos. Hermanos, todo lo que hacemos es gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo que está con nosotros, que es nuestro consolador, que es nuestro ayudador. Cristo lo dijo, hermano. Le enviaré a otro, igual como yo, que estará con ustedes. Le enseñará, hermano, lo que entendemos de la Biblia. No es porque somos inteligentes, es el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. Y es por eso que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos y comprendamos este poder. Pídale ayuda al Espíritu Santo porque Él es su ayudador, está con usted. Clame a Dios. Busque a Dios en oración y pídele a Dios que ese poder se haga evidente. Mi amigo que mire este mensaje, usted también puede ser beneficiado con este poder del Espíritu Santo. Solo tiene que abrir la puerta de su corazón y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo enamorará en su corazón, enamorará en su vida y comenzará a transformar y cambiar su vida. Solo debe de humillarse y pedirle a Él que le salve y perdone sus pecados. ¿Qué necesitas pedirle a Dios? Que te ayude a comprender la magnitud de este poder. Número 4. ¿Qué tú necesitas pedirle a Dios? Recuerde que esta es la continuación del mensaje del domingo pasado. Por eso este es el punto número 4 que vamos a ver. ¿Qué tú necesitas pedirle a Dios? Que te ayude a vivir como Cristo vivió. Que te ayude a vivir como Cristo vivió. Y es interesante lo que vamos a ver ahora, porque cuando Pablo en el versículo 19 habla de la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos en una operación del poder de su fuerza, y después dice, la cual, hermano, este poder que está hablando el apóstol Pablo, es el que operó en Cristo, es el poder que estuvo en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es interesante que sepamos esto, hermano?
Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo vivió una vida llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, no lo hizo como si fuera Dios, no lo hizo como Dios. Él se despojó, según Filipenses capítulo número 2, Él se despojó y se humilló, haciéndose como un hombre común y corriente, y nació como un hombre común y corriente de una familia pobre. Hermano, Jesucristo fue un hombre como usted y como yo. La diferencia que Él fue un hombre sin pecado, el Hijo de Dios. Yo sé que a veces en nuestras mentes no cabe todo esto. Él es hombre y Él es Dios. Pero todos los milagros que Él obró, su predicación, su mensaje, sus milagros, su resurrección, fue por el poder del Espíritu Santo. Porque, hermanos, un hombre es que ha satisfecho las demandas de Dios, y ese hombre es Jesucristo. Y en Cristo todos los hombres pueden ser salvos. La Biblia dice que este poder está a nuestra disposición. Fue el que obró en Cristo, hermano. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su poder como Dios y vivió como un hombre común y corriente, aunque sin pecado. Y podemos leerlo en Hebreos capítulo número 4, versículo número 14 al 15. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, ese es el sumo sacerdote que andaba aquí en la tierra, el Hijo de Dios, que vino aquí en la tierra, se hizo hombre. Como dice Filipenses capítulo número 2, dice lo siguiente: Filipenses capítulo número 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la Biblia dice que Cristo se despojó de su deidad, se despojó de su majestad, se despojó de sus atributos como Dios, y se hizo hombre. Se hizo hombre. Todo lo que Cristo obró aquí en la tierra lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo operó este poder en Cristo? ¿Cómo operó? Antes de llegar al punto de la resurrección, porque el texto nos dice la cual operó en Cristo, y nos dice cómo operó en Cristo, lo resucitó de entre los muertos. Pero antes de llegar a la resurrección, yo quisiera introducir algo, aparte de que vimos de que Él se hizo hombre, para que entendamos que fue Cristo el hombre, Cristo el que nació de una mujer por medio del poder del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, por obra divina. Ese Cristo que anduvo en las calles de Jerusalén, ese Cristo vivió como un hombre común y corriente, y no usó sus atributos de Dios, sino que vivió como un hombre común y corriente, sometido al Padre y
sometido al Espíritu Santo. Hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos. Someternos al Padre, someternos al Espíritu Santo y someternos al Salvador de nuestras almas. Y como iglesia, hermano, Dios va a obrar en medio de nosotros. A veces creemos que Dios trae milagro y obra con una sola gente, hermano. La iglesia, cuando está de rodillas, Dios mueve montañas. Cuando el pueblo de Dios ora, Dios obra, hermano, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Imagínese que sea un hombre. Imagínese que sea una persona sola y ella vaya y pase la mano sanadora sobre una gente y ore para que esa persona sea sana y esa persona es sanada. Puede pasar, pero yo quiero que me sigan lo que quiero decir. Si yo comienzo a sanar personas, voy al hospital y sano personas. Hay una persona que está enferma de cáncer, oro por ella, se sana. Dios obra el milagro. Y voy orando y este me pide que ore por él y lo otro. Y Dios obra. Muchas veces, mis hermanos, lamentablemente, por la condición del hombre caída, muchas personas se enfocan no en Dios, sino en la persona. Ay, mira, ve dónde está el fulano de tal que ora y pasa la mano y ve. Y la gente se desenfoca. Hermano, no es como decía Pablo y decía Pedro, no es de nosotros el sanar. Cuando sanó el paralítico Pedro, no es este poder no es de nosotros. Es Jesús que lo sanó a él. Este que ustedes ven ahora aquí fue el Señor Jesús al que vosotros crucificaron y mataron. Y Dios le ha hecho Señor. Él fue que obró, Él fue que hizo el milagro. Y muchas veces los apóstoles, cuando hacían milagros, recuerdan en el libro de Hechos, Bernabé y Pablo, cuando hacían milagros, llegaron a un punto tal que la gente lo comenzaron a levantar y a endiosarlo, a decir, mírenlo aquí, Dios es bajado del cielo en forma de hombre. La gente se enfocaron en los hombres. Pero mi hermano, Dios le ha dado un poder a la iglesia, el poder de la oración, el poder de orar y clamar. Y cuando la iglesia ora, ¿qué ustedes creen que van a decir la gente? ¿Qué ustedes creen que van a decir los creyentes que están incluso dentro de la iglesia? No fue mi oración, hermano, fue la oración del pueblo de Dios. Y la gloria es para Dios. Por eso es importante, mi hermano, que usted le pida al pueblo de Dios que ore por usted. Deje su orgullo. Todo el mundo sabe que usted no tiene trabajo. Pida oración al pueblo de Dios por un trabajo. Todo el mundo sabe que usted es soltero y necesita casarse. Pídale al pueblo de Dios que ore para que usted se case. Todo el mundo sabe su condición, hermano. Todo el mundo sabe su problema de salud. Deje su orgullo y pídale al pueblo de Dios que ore por usted. Hermanos, Dios le ha dado un poder a la iglesia. Dios le ha dado un poder al creyente. Y este poder no es para glorificarlo a nosotros. Este poder es para glorificarlo a Él. Seguimos adelante. Y esto quería que me dejaran entrar esta partecita aquí para llegar al poder de la resurrección. Miren lo que dice Lucas citando al profeta Isaías capítulo 61. Pero vamos a leer Lucas capítulo número 4 versículo 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a
y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, todos aquí sabemos y entendemos todo lo que está diciendo este pasaje, pero yo lo voy a decir de una forma más resumida. Hermanos, todo lo que Cristo hizo, predicar, sanar, llevar el Evangelio, fue por medio del poder del Espíritu Santo. Él estaba dispuesto porque Él vino a hacer la obra del que le envió y se sometió al Padre, se sometió al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Tomaron el control del Salvador y usted sabe lo que hizo el Salvador. El Salvador salió a anunciar las buenas nuevas. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, para hablarle a esas personas que emocionalmente están destruidas, hermano. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicar a las personas que están siendo cautivas, esclavas del pecado, esclavas de los vicios, esclavas de las drogas, esclavas del alcohol, esclavas, Señor, de este mundo. Del Señor de este mundo son esclavas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que Cristo traiga libertad a estas personas. Vista a los ciegos vista para que puedan ver milagros físicos, y poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están siendo atormentados por los espíritus demoníacos, gente que están siendo influenciada por espíritus demoníacos. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para que Cristo traiga libertad a esas personas que espiritualmente están siendo atormentadas. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, todos los años son agradables para predicar la palabra de Dios. Todos los años son agradables para predicar la palabra de Dios. Y otro verso que quisiera leer es de cómo Cristo mismo habla de que Él expulsaba y sacaba los demonios por medio del poder del Espíritu Santo. Y eso se encuentra en Mateo, capítulo número 12. Para que tengan la idea, hay un padre, vamos a ir allá, usted puede acompañarlo, puede escribir ese verso, Mateo, capítulo número 12. Mateo, capítulo número 12. Versículo 29 en adelante, Cristo hace un milagro de sanar, dice aquí. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaba. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. El ciego y mudo veía y hablaba. Entonces la gente se maravilló, se sorprendió y todo eso. Pero los fariseos, en su corazón, al oír a las personas, los fariseos decían, echa fuera a los demonios por el poder, o echa fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Dice la Biblia que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, sabiendo los pensamientos de ellos, Él le hace alusión diciendo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero Cristo después le dice,
Pero si yo, y es la realidad, pero si yo por el poder por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios, y eso es lo que estaba sucediendo, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ciertamente ha llegado. El reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y Cristo hace la advertencia. Ustedes saben que el pecado no es perdonable. Y habla aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo. De cómo Cristo, hermano, estaba diciendo que toda la obra de sacar espíritus demoníacos lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Y algunos dirán, bueno, los demonios reconocían que Cristo era el Hijo de Dios. Sí, los demonios reconocían que Cristo es el Hijo de Dios porque ellos tenían ese conocimiento. Pero Cristo, los demonios los sacaba por el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué quiero concluir con esto, hermano? Que Cristo, hermano, el Espíritu Santo obró en Cristo. Toda la obra, toda la predicación, todos los milagros, todo lo que Cristo hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice todo esto para llegar a la resurrección y hacer entender a nosotros, hermanos, que este poder que obró en Cristo está a nuestra disposición. No sé si ustedes están entendiendo todo esto, mis hermanos. No sé si ustedes están comprendiendo lo que Pablo está tratando de decir, lo que Dios quiere decir, mi hermano. Hay un poder a nuestra disposición. El Señor y Salvador Jesucristo dependió de ese poder. Y muchos creyentes lamentablemente no buscan ese poder. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Hermano, si no tuviéramos el Espíritu Santo, no estuviéramos leyendo la Biblia ni orando. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, no nos comportáramos como creyentes. Es gracias al Espíritu Santo que somos creyentes y nos hemos mantenido caminando en los caminos de Dios. Es el Espíritu Santo que ha obrado en nosotros, es el Espíritu Santo que nos ha cambiado, es el Espíritu Santo que nos ha hecho una nueva criatura. Hermanos, el Espíritu Santo te trajo a Cristo. Y también a ti, mi amigo, el Espíritu Santo te llama y te dice, ven al Salvador. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sigue diciendo el verso. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, y sobre poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué necesitas pedirle a Dios? Número 5, que te ayuda a comprender la autoridad que tiene tu Salvador sobre todo. Que te ayuda a comprender la autoridad que tiene tu Salvador sobre todo, hermano. Cristo tiene autoridad sobre todo. Cuando Cristo ascendió al cielo, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero aquí, mis hermanos, hablando de la resurrección, aquí el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios obró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo levantó de entre los muertos. Dice aquí, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, el poder del Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos
a su diestra. Hermanos, no sé si recuerdan cuando el hombre fue creado, Dios le dio autoridad sobre todos los animales, sobre la creación. Pero el hombre en su pecado perdió esta autoridad. Y ya me decía algo, él la perdió el hombre. Pero Cristo el Salvador, el Hijo de Dios que se hizo carne, tiene ahora autoridad sobre toda la creación. Y no sobre toda la creación, dice aquí, sobre todo principado, todos la esfera espiritual. Cristo tiene autoridad sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí podemos ver de cómo Cristo pudo derrotar todas las jerarquías, o derrotar las jerarquías espirituales. Aquí el significado espiritual de la resurrección se destaca más que el hecho histórico, porque Pablo deseaba exaltar el triunfo del Señor Jesucristo antes de hablar sobre la unidad de la iglesia. Un comentarista dice algo sobre los principados. La expresión sobre todo principado nos muestra parte del problema que vivía la iglesia en la cual Pablo quería referirse. Algunos creyentes habían comenzado a creer que el Señor Jesús no era tal como lo habían presentado, según la influencia de las doctrinas que estaban tomando forma. En el mejor de los casos, Jesús solo era uno de los principados y en el proceso de redención. Así las cosas, algunos deseaban añadir al Evangelio otros ingredientes que pudieran satisfacer tanto la superioridad filosófica de los griegos como la tradición de los hebreos. Habían personas dentro de la iglesia que anhelaban rescatar aspectos de las religiones para usar la frase de Pablo, los nombres que se nombran, a fin de unir a los más aceptables de la filosofía corriente. Es decir, ustedes saben toda la filosofía griega que hay, sobre todos esos semidioses que hay. Pablo está diciendo Cristo es superior sobre todo nombre. Todo nombre que tú puedas mencionar, todos los nombres que tú puedas mencionar en la historia de la humanidad y todos estos cuentos que hay, Cristo es superior a todo eso. Cristo es superior a todas las jerarquías espirituales, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se pueda nombrar. No hay nadie por encima de Cristo. Todo está bajo los pies del Salvador. Esa resurrección nos muestra que todo está bajo los pies del Salvador. Hermano, tú debes de entender que Cristo tiene autoridad sobre todo, sobre tu trabajo, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu dinero, sobre todo. Cristo tiene autoridad. Sobre tus preferencias políticas, Cristo tiene autoridad. No hay nadie que pueda estar por encima de Cristo en tu vida. Todas las cosas que tú tienes y que tú haces deben estar por debajo de Cristo. Cristo tiene que tener la preeminencia en tu vida. Cristo debe ser lo mejor, lo único, lo primero en tu vida. Y aquí Pablo está mostrando de cómo Cristo, que ha resucitado entre los muertos y tiene autoridad sobre todas las jerarquías espirituales y sobre todos los nombres en la historia de la humanidad que se puedan mostrar, sean ficticios, sean reales, todos están por debajo de Cristo. Número 6. ¿Qué tú necesitas pedirle a Dios? Que te ayude a comprender que Cristo es la autoridad de tu vida. Dice el versículo número 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su pueblo, la plenitud
de aquel que todo lo llena. Y aquí, hermano, lo que está tratando de decir, hermano, así como Cristo tiene autoridad sobre todo, también ese Cristo que todo está bajo sus pies, Él es la cabeza de la iglesia. Este Salvador, que tiene autoridad sobre todas las cosas, es la cabeza de la iglesia. La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es parte del cuerpo de Cristo. Ahora usted se reúne en una iglesia local. En su iglesia local la máxima autoridad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que la iglesia es su cuerpo, y que Cristo es la plenitud de todo aquel que todo lo llena, hermano. Cristo lo llena todo, Cristo lo completa todo. Dice aquí, hablando de la bendición, de esta bendición de que Cristo, hermano, Cristo es nuestra cabeza. Es que todo esto ilustra las derrotas, dice aquí, sus pies. En este caso ilustra el poder para derrotar las fuerzas del mal, de la manera en que los conquistadores pisaban el territorio que invadían y lo declaraban sometidos a sus fuerzas. Así también Cristo es el vencedor del enemigo. Hermano, ¿quién es el enemigo? Hermano, Cristo ha vencido a Satanás, Cristo ha vencido al mundo, y Cristo ha vencido al pecado y el poder del pecado. Cristo ha vencido la muerte. Hermanos, usted tiene oposición, usted tiene personas que se le oponen, pero su Salvador ha vencido a todas esas personas. Refúgiese en su Salvador, confíe en su Salvador, obedezca a la cabeza de su vida. La cabeza de su vida es Cristo. Él sometió, Cristo está todo bajo sus pies y se ha sometido todo. En la iglesia se hace lo que dice Cristo. En la iglesia se predica lo que Cristo dice que se debe de predicar. Las vidas de las personas que se congregan en una iglesia deben obedecer este libro, porque este libro nos habla de nuestro precioso y Salvador Jesucristo. Hermanos, esto es una oración que Pablo está haciendo. Están viendo todas las riquezas espirituales que hay aquí, en peticiones de oración que está haciendo Pablo por la iglesia de Éfeso. Nosotros, evalúese. Yo mismo me he evaluado con esta iglesia, pero usted mismo también evalúese. ¿Usted ha orado así? ¿Usted le ha pedido a Dios de esa manera? ¿Le ha pedido revelación de su palabra, conocer más su palabra? ¿Le ha pedido a Dios sabiduría espiritual? ¿Le ha pedido a Dios que alumbre sus ojos, que su voluntad esté consciente de que usted tiene una posición en Cristo que Dios le ha llamado? ¿Cuál es tu estilo de vida, hermano? ¿Cómo tú eres en la iglesia? ¿Cómo tú eres en tu casa? ¿Cómo tú eres en el trabajo? ¿Qué es lo que tú haces? Hermanos, Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Dios ha puesto a tu disposición muchas riquezas espirituales. Y esas riquezas espirituales están en la persona de Cristo. Tú necesitas, hermano,
yo también necesito que clamemos a Dios para que cada día nosotros podamos comprender las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, hay que orar para que Dios nos ayude. Allí en su casa, mientras yo oro aquí, también usted ora. Oremos. Padre bueno, Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el Evangelio. Gracias te damos por Jesucristo. Oh mi Dios, mientras más estudiamos tu palabra, mientras más vemos tu palabra, podemos comprender, Señor mi Dios, tantas cosas que muchos de nosotros no hacemos, muchos de nosotros no comprendemos. Muchos de nosotros, Señor, por dejadez, por falta, Señor, de estudiar tu palabra, somos ignorantes, Señor, de tantas cosas que usted quiere hacer en nosotros. Y somos tan ignorantes de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Oh Padre, necesitamos crecer más. Y por eso te pedimos que nos des sabiduría espiritual. Danos sabiduría espiritual para comprender las verdades de tu palabra. Danos, Señor, esa revelación de las profundidades de tu palabra y la sabiduría para aplicar estas verdades en nuestras vidas. Que nosotros, Señor, podamos ver tus verdades, entenderla, comprenderla y vivirla. Oh Padre mío, ayúdanos, porque muchos de nosotros espiritualmente vivimos como mendigos, espiritualmente vivimos como derrotados. Cuando tú has vencido y estás por encima de todo, que tú tienes autoridad sobre todo. Hermanos, oh mi Dios, que usted pueda obrar en el corazón de los hermanos, que usted pueda obrar en mi corazón, que usted pueda obrar en las personas que no te conocen para que te puedan conocer. Oh Padre Celestial, que podamos entender que el pecado no tiene poder sobre nosotros, sino que Cristo tiene el poder de nuestras vidas. Ayúdanos a someternos a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor mi Dios, a entender de que Él es lo primero. Comprender la magnitud de este poder. Comprender que Él está por encima de todo. Y comprender de que Él tiene autoridad sobre mi vida. Oh mi Dios, perdónanos por ser desobedientes. Perdónanos, Señor mi Dios, por ignorar estas verdades. Perdónanos, Señor mi Dios, por faltar ante tu presencia. Perdónanos por pecar contra ti. Ayúdanos, Dios del cielo, con el poder del Espíritu Santo, poner en práctica las verdades de tu palabra. Te lo pido y te lo ruego, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.